Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. El 16 de agosto del año 2014 tomó posesión ante el presidente de la República, Juan Fernando Cristo, como ministro del Interior, un líder comprometido con las víctimas, sus derechos, la reparación integral y un férreo defensor de la paz. Bienvenidos a este especial de País Interior sobre su gestión como jefe de la cartera política. Iniciamos. Durante 2 años y 9 meses de gestión, uno de los programas bandera del ministro Cristo fue la estrategia Vive Seguro, Vive en Paz, mediante la cual se mejoró la seguridad en las ciudades gracias a sistemas de videovigilancia. Asimismo, la entrega de centros de integración ciudadana, espacios de reconciliación y paz. Mayra Bernal nos amplía la información. Y moderna tecnología, el Ministerio del Interior busca garantizar el derecho a la seguridad que tienen todos los ciudadanos y luchar también contra la delincuencia común, el microtráfico y la extorsión, entre otros delitos. A través de la estrategia Vive Seguro, Vive en Paz 2015-2018 se ha hecho una inversión de 176.339 millones de pesos para lograr cobertura total en 12 ciudades capitales con 6.073 cámaras de videovigilancia. Ojalá podamos hacer una campaña de los efectos que tienen las cámaras sobre la ciudadanía en el corto plazo. Vamos a concentrar los recursos de cámaras de seguridad, que por cierto son bastante escasos. El año pasado fueron 55 millones de pesos, es una cifra para todo el país bastante inferior a la que tenía el Fondo de Seguridad o la Secretaría de Seguridad en Bogotá, solo para Bogotá. Cali, Cúcuta, Riohacha, Valledupar, Pasto, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Ibagué, Bucaramanga y Quibdó reflejan que la construcción de la paz es la seguridad de los ciudadanos. También pretendemos utilizar esta herramienta tecnológica para desplegar unas estrategias de disuasión y de control que nos van a permitir efectivamente neutralizar muchos comportamientos sociales y muchos comportamientos delincuenciales que están afectando a la comunidad. El gran esfuerzo que hace el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior le permite a nuestra ciudad de Cartagena, a nuestra capital, tener la mejor tecnología de punta para que nuestra ciudad sea la ciudad más segura. Otro componente de vital importancia para el Gobierno Nacional es la apuesta por la recomposición de los lazos sociales en las zonas afectadas por el conflicto armado a través de la entrega de los centros de integración ciudadana. Para mí los centros de integración ciudadana representan la alegría, solidaridad, salud, integración y paz. Pero gracias a Dios ya se dio la oportunidad de estar aquí, lo vamos a aprovechar al máximo y lo van a disfrutar esos niños y niñas de todas las veredas que hay acá, que son una gran cantidad. La puesta en marcha de estos espacios para el sano aprovechamiento del tiempo libre por medio de programas de convivencia social, deportiva, recreativa, pedagógica y cultural para la integración social de la población, especialmente niños, jóvenes y adultos, permite que desde las regiones más apartadas del territorio nacional se construya el posconflicto. Las decisiones que afectan la vida y el comportamiento de los colombianos se tramitan y se definen en el Congreso de la República. En ese escenario, Juan Fernando Cristo logró la mayoría de votos parlamentarios para darle el sí a iniciativas en diferentes temas. Camila Nogales. Durante el segundo periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el Ministerio del Interior, bajo el liderazgo de Juan Fernando Cristo, sacó una serie de normas e iniciativas trascendentales para el país, como la reforma al equilibrio de poderes, el acto legislativo para la paz y las correspondientes a la implementación del acuerdo de paz, entre otros. El Código de Policía, Ley de CIDRES, Consejos de Juventud, son entre otras las principales iniciativas tramitadas por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La de mayor trascendencia ha sido la reforma al equilibrio de poderes, por tratarse de una transformación institucional sin precedentes. Sigue en su núcleo completamente vigente, como es el tema de la eliminación de la reelección de los altos funcionarios y así como del presidente de la República, el establecimiento de unos regímenes de inhabilidades más claros para los mismos y un sistema, digamos, de precisión en frente al tema
de elección de los congresistas y del régimen de reemplazos. Otro de los grandes logros del jefe de la cartera política ha sido la consolidación y arquitectura de los acuerdos a través del procedimiento legislativo especial Fast Track. El proceso de paz se ha cimentado sobre una cantidad de instrumentos legales, de instrumentos jurídicos, de instrumentos de carácter constitucional, que son los que determinan, digamos, todo lo que es la estructura jurídica y política de los acuerdos de aquí en los próximos gobiernos. Con la aprobación de la ley de amnistía, voceros, justicia especial para la paz, la que garantiza el cumplimiento de los acuerdos, el estatuto de oposición y reincorporación política, culminó la primera fase en la implementación de los acuerdos. Ha quedado concluido un paquete de reformas constitucionales y legales que garantiza la reincorporación de las FARC a la vida civil, que garantiza el cumplimiento del cronograma del desarme el día de más 180 y la transformación de las FARC en partido político. Ahora comienza la segunda etapa de implementación para la que se han radicado proyectos como circunscripciones de paz, ley estatutaria de JEP y las relacionadas con el primer punto de desarrollo agropecuario, entre otros. Hacemos una pausa y regresamos a este especial de País Interior. Dentro de la estrategia de gobierno Vive Seguro, Vive en Paz, con una inversión de 155.507 millones de pesos, 11 ciudades capitales del país cuentan en 2016 con cobertura total en sistema de videovigilancia. Cali, Cúcuta, Riohacha, Valledupar, Pasto, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Quibdó, Manizales e Ibagué. Con seguridad, seguimos avanzando hacia una paz estable y duradera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Autoridad Nacional de Televisión. Defender los derechos humanos y buscar soluciones a los conflictos sociales hacen parte de las tareas de la cartera de gobierno. Como ministro, Juan Fernando Cristo medió y atendió personalmente la crisis ocasionada por el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela en el año 2015 y el paro indígena campesino en el 2016. El 19 de agosto de 2015 comenzó la que sería una de las mayores crisis de la frontera entre Colombia y Venezuela. He decidido activar un estado de excepción constitucional, declarar el estado de excepción constitucional en los municipios fronterizos Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia. El presidente Nicolás Maduro, al firmar el decreto constitucional, ordenó no solo el cierre de los puentes internacionales y de las trochas por donde desesperados trataban de pasar los habitantes de la zona, sino que comenzó una deportación masiva de colombianos. Mucha atención que a esta hora hay noticias desde la frontera colombo-venezolana. Vamos, como les decíamos, al puente internacional porque hay noticia de última hora. Juan Jacobo Castellanos, la Guardia Nacional de Venezuela acaba de cerrar las trochas aledañas al puente. Sin embargo, a partir de ese momento inició también una maratónica agenda liderada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para atender la crisis humanitaria generada por los cierres, no solo en Cúcuta, sino en Arauca y La Guajira. Nos han dado comida, estamos acá bien. Sí, seguridad, también está la policía. Precisamente cuando venimos a estas zonas y vemos a estas gentes humildes, azotadas por la pobreza, por la violencia, vemos estos carteles de la gente del puente, que han vivido años de abandono y años de violencia, es cuando nos tenemos que llenar de mayor fortaleza y de mayor compromiso con la búsqueda de la paz en Colombia. Como medidas inmediatas en la zona de frontera con el estado Táchira, fueron instalados un puesto de mando unificado, se citó la cumbre extraordinaria de gobernadores y se recibió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Veo también que hay una atención buena de parte de las comunidades locales, de parte de las autoridades, de parte de la iglesia. Y creo que ahora la mayor preocupación es lo que está por venir. En total, más de 15.000 personas resultaron afectadas, de las cuales, gracias a la gestión del jefe de la cartera política que atendió de manera permanente la situación, 3.000 recibieron alojamiento.
1.600 retornaron a otras ciudades del país y al resto se les garantizó vinculación laboral, subsidios de arriendos, acceso a educación. Personas que volvieron a sonreír después de haber perdido la esperanza. Pero la capacidad de mediador del ministro Cristo y su férrea defensa de los derechos humanos se vio reflejada un año después, en junio de 2016, con el cierre de la vía panamericana por parte de asociaciones indígenas y campesinas. Seguir avanzando en el reconocimiento especialmente de las comunidades indígenas y las comunidades afro del país, con las cuales tenemos deudas históricas de décadas que en este gobierno se han comenzado a pagar, pero que obviamente tenemos que seguir avanzando en ese compromiso. Hechos que demuestran el trabajo incansable de Juan Fernando Cristo como jefe de la cartera política desde el 2014 y su capacidad de liderazgo en temas sociales, con una gran sensibilidad para escuchar a la población y luchar por sus derechos. Cristo Bustos hizo visibles a las víctimas, hoy son reconocidas, y Colombia, el primer país en comenzar un proceso de reparación integral antes de la firma de un proceso de paz. Gracias a ello se logró verdad, justicia y garantía de no repetición. Lizeth Reyes nos cuenta más detalles. Usted, que ha sido una persona que se ha colocado en el lugar de abanderar los derechos de las víctimas desde hace mucho tiempo, ver que hoy en día su posición coincida con ese viaje, pues es un buen augurio. Yo soy una víctima. La primera medida, tener a dónde trabajar para uno sobrevivir. Las víctimas estuvimos invisibilizadas demasiado tiempo. Reconocer las víctimas del conflicto armado en Colombia es el eje central de la Ley 1448 del 2011, ley que ha generado una inclusión social por medio de la participación de las personas afectadas por la violencia y que hoy buscan que el Estado dignifique sus derechos. Juan Fernando Cristo, autor de la ley que puso a las víctimas en la agenda pública, en los titulares de los medios de comunicación y en las preocupaciones de la sociedad, ha trabajado incansablemente por la verdad, la justicia y la reparación desde el Ministerio del Interior. Por eso la llegada de la paz al país nos va a permitir acelerar ese proceso de reparación y que las víctimas cada día se sientan más ciudadanos de primera categoría en Colombia y no ciudadanos de quinta categoría como eran hasta hace pocos años cuando logramos sacar adelante la Ley 1448, la Ley de Víctimas. Dentro de los avances que muestra la Ley 1448 del 2011, la cartera política avanzó en el Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado, en el que las alcaldías y las gobernaciones reconocen al Ministerio del Interior como un interlocutor para trabajar. Gestionamos todos los recursos, todos los acuerdos, llegamos a citar reuniones para hacer, los cambios que se hacen necesarios. Asimismo, se gestionaron unos recursos, alrededor de 16.000 millones de pesos, para un proyecto de inversión. Se hizo un estudio muy juicioso, un diagnóstico, y hay unas matrices, donde está el DNP, donde están todas las instituciones del orden nacional, que nos dieron unos municipios donde había que entrar prioritariamente a fortalecer la administración. Dentro de otros logros alcanzados que aportan a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se presentó el proceso amplio de participación, en el que se harán ajustes a la ley en términos de fortalecimiento. Perdí mis tierras, perdí todo. Muchas personas pensaron que el pueblo se iba a acabar. Al ver estas calles llenas de sangre, gente que corría, gente despedazada, uno se pone en una forma que uno no sé. Como ministro del Interior, Cristo Bustos firmó el decreto que crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos. El presidente Santos, con la presencia importante de víctimas en todos los grupos armados, sancionó los decretos de creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ha recorrido los territorios más afectados por el conflicto armado. Ha escuchado más de 5.000 víctimas para construir un proyecto que buscara la verdad, su verdad también como víctima, y que se reconociera que el conflicto armado en Colombia sí existía. El acuerdo de paz está muy bueno, necesitamos que no haya tanta violencia, tanta matazón, tantas víctimas, todos los días maten y maten, ya no, se está mermando. Sí, huí desplazado.
de finalmente saber qué pasó con nuestros familiares. Este año se dio la primera sesión de la memoria y la solidaridad con las víctimas, la primera sesión en el Congreso de la República, que se hace sin el conflicto con las FARC, en la que Cristo Bustos contó que se han indemnizado y reparado 650.000 víctimas y se han restituido más de 200.000 hectáreas a sus legítimos dueños. Los hijos somos los que tenemos que entregar a nuestros padres, no los padres a sus niños, como lo que ha sucedido en el país con los niños víctimas de esta masacre de Segovia, o los niños víctimas de Machuca, o los niños reclutados por los grupos alzados en armas, en fin, tantos niños víctimas del conflicto. El impulsor de la ley de víctimas quiso recordar la razón de su trabajo, teniendo la plena convicción de que las víctimas del conflicto deben convertir el sufrimiento compartido en motor de reconciliación. El Ministerio del Interior centra sus esfuerzos en reconocer los derechos de las minorías. Bajo el liderazgo de Juan Fernando Cristo, fueron escuchados indígenas, afros, raizales y palenqueras en diferentes espacios de concertación. Catalina Navarro nos cuenta detalles. Les contamos más sobre los retos y los avances que ha asumido el Ministerio del Interior aquí en País Interior. Somos un país con mayoría católica, pero aquí hay una muy importante representación de otras iglesias. Somos un país laico, pero que respetamos mucho las religiones que quieran expresarse, y el ministerio tiene esa responsabilidad. La inclusión por primera vez en la historia del componente de libertad religiosa de cultos y conciencia en un Plan Nacional de Desarrollo, la conformación del Espacio Nacional de Consulta Previa y el fortalecimiento del diálogo social y preventivo a través de las mesas de trabajo con comunidades étnicas son algunos de los logros que se han dado en los últimos 2 años. Les contamos más sobre los retos y avances que se han asumido en el Ministerio aquí en País Interior. Todos los pueblos indígenas son artífices y gestores de la paz en los territorios. Son al tiempo víctimas y protagonistas del nuevo país que estamos construyendo. En el compromiso de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías se ve reflejada la dedicación y el compromiso histórico con la construcción social que nos conduce hacia el postconflicto. Decretos que favorecen su capacidad y su autonomía administrativa, como es el decreto 1953, así como también algo fundamental, y es que el gobierno, toda la implementación del proceso de paz lo haga de la mano con las comunidades étnicas. Valoración como pueblo, y también estamos celebrando la paz y la reconciliación. La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior ha abierto un camino que representa profundos cambios en la relación de esta población con la institucionalidad. Dichos avances han significado el reconocimiento y la inclusión afro en la estructura social colombiana como una comunidad con plenos derechos y grandes aportes a nuestra diversidad cultural. ¡Mes de la afrocolombianidad! La conformación del Espacio Nacional de Consulta Previa en un ejercicio participativo que se hizo a lo largo y ancho de los 33 departamentos del país, incluido el Distrito Capital de Bogotá. Empezamos toda una dinámica a nivel nacional, buscando consolidar que los asuntos religiosos no solo quedara dentro de los planes de desarrollo territoriales, sino también dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Reconstruir el tejido social que se había roto por el conflicto armado. Hemos podido llegar con el equipo humano de la dirección a zonas donde antes no podía llegar la institucionalidad y poder trabajar en ese fortalecimiento de organizaciones.
a través de la Dirección de Consulta Previa logramos armonizar la visión de los pueblos indígenas con las apuestas productivas y proyectos de infraestructura que tiene el país. Los invitamos a una nueva pausa y en pocos minutos regresamos a este gran especial. Cada uno de nosotros es único. Gordos, flacos, altos, bajos, afros, indígenas, artistas, deportistas, músicos, católicos, judíos y todos los demás. Y todos somos iguales ante la ley. Viejos, jóvenes, adultos, lesbianas, costeños, llaneras, raizales, obreros, ejecutivas, campesinos y todos los demás merecemos el mismo trato y protección. Que respeten nuestras diferencias sin estigmatización, exclusión, restricción o preferencias y con iguales condiciones y oportunidades de acceso y garantía de nuestros derechos. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. El camino hacia la paz. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. La firma de la paz con las FARC permitió poner fin a un conflicto de más de 50 años en nuestro país y la participación de Juan Fernando Cristo fue definitiva en el proceso que culminó con la firma en el Teatro Colón. Durante 41 días, el ministro Juan Fernando Cristo lideró junto con los negociadores del gobierno al menos 60 reuniones con los opositores del acuerdo de paz, en donde se evaluaron más de 500 propuestas hasta convertirlas en 57 ejes temáticos que fueron discutidos con las FARC y así lograr el nuevo acuerdo que permitió acabar con medio siglo de conflicto armado con el grupo insurgente más grande del país. El Centro Democrático, los conservadores y representantes cristianos que se opusieron a lo acordado en La Habana fueron escuchados y tenidos en cuenta en la construcción del nuevo acuerdo de paz. Yo creo que el Ministerio del Interior está haciendo un gran trabajo para interpretar lo que el propio presidente de la República ordenó, escuchar las distintas voces que tengan algo que añadir. Discusiones que esperamos nos permitan avanzar en el propósito de construir el Acuerdo Nacional para la Paz. El 24 de noviembre llegó el día esperado, la firma del nuevo acuerdo de paz y el proceso de implementación en el Congreso de la República. Una tarea que no ha sido fácil y que sigue teniendo opositores y tropiezos, pero que el ministro Juan Fernando Cristo ha logrado sacar adelante con su liderazgo. Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Deseo expresar mi gran admiración por los equipos negociadores que han demostrado que es posible alcanzar la paz con dignidad para todos los involucrados. La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. Deseo expresar mi gran admiración por los equipos negociadores que han demostrado que es posible alcanzar la paz con dignidad para todos los involucrados. Hemos llegado al final de País Interior, programa institucional del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Gracias por acompañarnos. Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Más información en nuestra página web www.mininterior.gov.co.